Buenos días o buenas tardes, el Señor les bendiga, hermanos que están allí en casa. No bajen los brazos, como les he dicho en otras ocasiones, sigan cuidándose, usen su tapabocas, lávense bien las manos y procuren seguir las instrucciones que nos da el gobierno, por el hecho de que esto no ha terminado. Está contagiándose mucha gente y se está muriendo mucha gente. Entonces yo quiero que ustedes se cuiden y oren por aquellas personas que están contagiadas, pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos y les sane y les salve. Oren por aquella gente que ya perdió a algún familiar, para que Dios les consuele, y oren para que México se salve. Y estén orando constantemente por todas las necesidades de la iglesia de Chilpa, por el grupo de Chincocuac y por el grupo del Rosario. Les voy a animar a que en esta hora preparen su corazón para recibir la palabra. El tema que les voy a compartir es la palabra profética. Y Señor, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, como lo he hecho en otras ocasiones, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu autoridad, reconociendo que sin ti nada podríamos hacer, que dependemos de ti, Señor, para continuar en el ministerio, y que dependemos de ti, Señor, para que envíes la bendición que necesita cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa y que no se han podido congregar por el hecho de la pandemia que está azotando al mundo entero. Y hoy te pido, Señor, que uses mi vida y me unjas con tu Espíritu Santo y me permitas hacer llegar este tema a tus hijos para que ellos puedan entender la importancia de tener una Biblia en sus manos y confiar en lo que ella dice. Señor, obra con tu Espíritu en sus corazones para que cada uno de ellos puedan tomar la Biblia como la palabra profética, a través de la cual tú les dices cómo les va a ir, de acuerdo a cómo se comporten, y permite, Señor, que cada uno de ellos pueda creer a tu palabra y puedan vivir de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No voy a hablar del don de profecía o de la función de los profetas hoy en día en la iglesia, sino de la palabra profética más segura, que es la Biblia, por lo cual debemos estar atentos a lo que nos dice y enseña para no permitir el pecado en nuestras vidas o para arrepentirnos de cualquier pecado que estemos cometiendo. La Biblia nos predice lo que pasará a los obedientes y a los desobedientes, y no son cuentos de niños, son verdades de Dios, por lo cual le voy a pedir que siempre estén atentos a lo que dice la Biblia. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas, es que estén atentos a lo que dice la Biblia, para no ser engañados y no permitir el pecado en nuestras vidas, y si lo hay, para que se arrepientan y no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Si usted está viviendo en pecado, arrepiéntase hoy. No esperen para mañana, porque mañana puede ser tarde y puede usted sufrir las consecuencias de su pecado. Algo que Dios no quiere, porque Dios le ama y Dios quiere que usted esté bien. Así es que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del 16 al 21, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, escritor de esta carta, así como otros de los discípulos de Cristo, estuvieron con Jesús durante 3 años, tiempo en el que se les permitió ver los milagros, sanidades y liberaciones. Un día los llevó a un monte en donde se transfiguró. ¿Eso qué quiere decir? Que se transformó delante de ellos, y lo vieron hablar con Moisés
y el profeta Elías en ese monte, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. De todo esto que vieron, Jesús le dijo: no digan nada de lo que han visto hasta que yo resucite. Vamos a verlo en Mateo 17 del 1 al 9, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Los discípulos, entre ellos Pedro, fueron testigos de estos hechos y no dijeron nada, tal como Jesús se los mandó en el verso 9. Pero una vez que Jesús fue crucificado y resucitado y se apareció por 40 días a sus discípulos, como lo dice el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y antes de ascender al cielo, en Hechos 1, versículo 4, les dijo que no se fueran de Jerusalén y que esperaran lo profetizado o prometido por Dios y escrito por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto que acabamos de leer es una promesa profética, la cual se cumplió 50 días después de que Jesús resucitara y se fuera al cielo. En ese día el pueblo de Israel celebraba una fiesta llamada Fiesta de Pentecostés, y en ese día estaban todos juntos, y de repente vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Le conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, profetizado en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, y en Mateo 3, 11, cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez ya resucitado Jesús y recibida la promesa profetizada, llamado el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras, ya llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar basados sus mensajes en la palabra de Dios, escrita hasta ese día. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discípulos llenos del Espíritu solo predicaban de lo ya escrito, de lo ya profetizado. Y la muerte y resurrección de Cristo son actos que estaban profetizados y cumplidos. El apóstol Pedro, al dar su primer mensaje, habló de estos actos proféticos
cumplidos, y la gente estuvo atenta, tanto así que creyeron como 3,000. Y fue así como empezó la iglesia cristiana, con la predicación de los actos proféticos cumplidos. A partir del cumplimiento de algunas profecías y de haber recibido al Espíritu Santo, los discípulos empezaron a predicar de Jesucristo, y siempre mencionando lo ya cumplido acerca de las profecías y de las que se cumplirían en el futuro. Estos hombres, entre ellos el apóstol Pedro, fueron testigos de los milagros que Jesús realizó antes de ser crucificado y de las profecías cumplidas en Jesús. Es por ello que con seguridad Pedro escribe diciendo, en otras palabras o en otra versión, segunda de Pedro, lo vamos a leer, pero en otra versión, capítulo 1 del 16 al 21, dice: no crean que les he hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo como si fueran cuentos de hadas. Yo vi con mis propios ojos su majestad y su transfiguración en el monte, y escuché la gloriosa voz de Dios que decía: es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y así como nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de estas profecías, ustedes también deben de estar atentos y examinarlas cuidadosamente, porque son como una antorcha que disipa la oscuridad, porque de esa forma las tinieblas o el pecado no los cegará, y Cristo, el lucero de la mañana, brillará en sus corazones. El apóstol Pedro habla de lo importante que es estar atentos a las profecías bíblicas. No caer en el autoengaño o dejarse engañar por el diablo, como Adán y Eva, que fueron engañados. Dios les dijo: no coman de cierto árbol porque morirán. El diablo les dijo: no es cierto, no van a morir, van a ser como Dios. Y los engañó. Comieron y las consecuencias fueron desastrosas. Así como el apóstol Pedro y todo pastor, y yo también, los animo a estar atentos a la profecía bíblica. Digo bíblica porque es la más segura. Los apóstoles fueron testigos del cumplimiento de muchas profecías, y cuando predicaban hablaron de profecías cumplidas y muchas que se cumplirían al final de los tiempos, y que ya estaban escritas y están escritas hasta el día de hoy. Por eso es muy importante leer y leer una y otra vez la Biblia. Es la palabra profética 100% segura, por el hecho de que en ella también se nos da la revelación de que hay falsos profetas y falsas profecías. ¿Cómo darse cuenta de una falsa profecía o profeta? Te puedes dar cuenta cuando lo que te están diciendo va en contra de lo que la Biblia dice, o mejor dicho, lo que Dios te dice. Así te puedes dar cuenta. Cuando lo que te están diciendo va en contra de lo que la Biblia dice, o lo que Dios te dice a ti a través de ella. Vamos a leer lo siguiente y vamos a descubrir al falso profeta y la falsa profecía y las consecuencias de la falsa profecía. Vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 13, del 15 al 24. Aquí vamos a tener el ejemplo de un profeta sin nombre, un profeta joven enviado por Dios, y un profeta viejo sin nombre enviado por Dios. Hasta parece que están ahí como ejemplo estos profetas sin tener nombre, para ver si usted les pone nombre, si conoce a alguien, algún profeta que estuvo haciendo lo correcto durante algún tiempo
y de pronto se dejó engañar y cayó en pecado, o si conoce a alguien que dice ser profeta y usa la mentira para engañar a otros. Vamos a leer primer libro de Reyes 13 del 15 al 24. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios, palabra profética, me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Este es un ejemplo claro de por qué debemos estar atentos a la profecía y a no dejarnos engañar por falsos profetas o falsos mensajes que aparentan ser de Dios pero no lo son. Por es muy importante que tú estés y yo estemos atentos a lo que Dios nos dice a través de la palabra, la Biblia, que es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. El profeta engañado recibió de Dios instrucciones de no comer pan ni beber agua y de no regresar por el mismo camino. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio. Y después de cumplir con su misión, todo estaba bien, todo le estaba bien, lo estaba haciendo bien este profeta, obedeciendo a Dios. Hasta que otro profeta viejo se presentó y lo engañó diciéndole: yo también soy profeta, y un ángel me dijo: tráele a tu casa y dale de comer y dale de beber agua. Todo lo contrario a lo que Dios le había dicho al profeta joven. El resultado de este engaño fue la muerte. Ustedes ven el versículo 24, dice: yéndose, lo topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Ese fue el resultado de haberse dejado engañar por el otro profeta. Así es como los hijos de Dios nos podemos dar cuenta de la falsa profecía y los falsos profetas. Si lo que dicen o nos profetizan va en contra de lo que Dios dice por medio de su palabra, no le creamos. Cuando alguien venga: es que Dios me mostró, es que Dios me dijo, usted le puede decir, para que no nos pase lo que le pasó al profeta engañado: pues ya te lo mostró a Dios, ya te lo dijo a ti Dios, ahora voy a orar para que Dios me lo muestre a mí. Y debemos de orar para no rechazar la verdadera profecía y al verdadero profeta, para no engañarnos, para no cometer un error. El profeta engañado debió decirle al otro profeta: deja que Dios me lo revele a mí, porque está en juego mi vida. Y así le tenemos que decir a quienes te vengan con otra doctrina contraria, o a decir: Dios me dijo.
Hay que decirles: ahora deja que Dios me lo diga a mí, porque está en juego mi bendición y a lo mejor hasta la salvación de mi alma. Los apóstoles nos ponen bien listos, hermanos, por medio de sus cartas, para que nadie nos engañe, para que nadie nos haga caer en desobediencias. El apóstol Pablo dice en su carta a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otra palabra, sea anatema significa sea castigado. El apóstol Juan también dice: si no traen esta doctrina, no les digáis bienvenidos ni les recibáis en casa. En segunda de Juan 2, del 10 al 11, dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Los apóstoles desde aquel entonces estaban preocupados porque las congregaciones se estaban llenando de falsos profetas, y por eso es que mandaron estas cartas a las iglesias para que los cristianos se cuidaran de los falsos profetas y de las falsas profecías y de las falsas enseñanzas. Hoy en día también usted se tiene que cuidar de las falsas profecías, de los falsos profetas y también de las falsas doctrinas. Hoy en día que hay un montón de religiones y hay un montón de sectas, y muchas de ellas usan la Biblia, como también puede usar el diablo la Biblia para engañarnos. El diablo engañó a Eva y a Adán diciéndoles: no es cierto, no van a morir. Y ellos cayeron en el engaño por no haberle hecho caso a lo que Dios les había dicho. Es muy importante que cuando Dios te habla a través de su palabra, tú obedezcas. Y no te dejes engañar por alguien que diga: es que no es cierto, no te va a pasar nada. Si pecas, si fornicas, si te echas un cigarrito, si te echas una copita, si ves un poquito de pornografía, no va a pasar nada. No te dejes engañar, sí pasan cosas. El pecado trae consecuencias terribles. Por eso es que Pablo a la iglesia de Gálatas les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No se dejen engañar. También el apóstol Juan les dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque aquel que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay un montón de sectas que usan la Biblia, pero traen una doctrina contraria a la que les hemos estado dando a través de la Biblia. Les hemos enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque está en la Biblia y es algo que todos debemos de tener. Les hemos hablado acerca de la oración y es algo que todos tienen que hacer, orar. Les hemos hablado acerca de la santidad y todos tienen que caminar en santidad, porque sin santidad, dice el Señor, nadie verá al Señor. Cada quien se puede dar cuenta de que es un falso profeta. Repito, cada quien se puede dar cuenta de que es un falso profeta. Pues falso profeta es todo aquel que es rebelde o que está promoviendo algo que va en contra de la Biblia o de la sana doctrina. O alguien que te está dando una enseñanza diferente a la que se te está dando
en tu congregación y que se te está dando de acuerdo al 100% de la Biblia. Nosotros hemos tomado la Biblia como una forma de vida, no para profesar una religión, sino para tener una forma de vida. Por lo tanto, creemos en la Biblia, que es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios, y Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo se va a cumplir de acuerdo a lo que está ahí escrito, de acuerdo a lo que está profetizado. El apóstol Pedro dice que desde siempre hubo falsos profetas y obviamente falsas profecías. Por ello es muy importante estar atentos a lo que dice el libro profético más seguro, la Biblia. Hablando acerca de estar atentos a la Biblia y no permitir falsas profecías o falsas doctrinas. Hay movimientos o sectas que se atreven a decir o asegurar que Jesucristo no es Dios, cuando Jesucristo mismo dijo que Él es Dios. Y porque está escrito desde el Antiguo Testamento que Jesucristo es Dios, pero hay un movimiento, una secta por ahí que no puede aceptar que Jesucristo es Dios, cuando la Biblia lo dice desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. A ese tipo de personas que traen esas doctrinas, pues yo les recomiendo que no lo reciba en casa ni le digan bienvenido. O si lo va a recibir y le va a decir bienvenido, es porque usted va a estar lleno del conocimiento de Dios y va a tratar de hacerlo volver a la doctrina correcta. Hay que trabajar en eso, porque también hay que orar por ellos para que lleguen a salvación, porque ellos creen ser salvos y no lo son, porque la misma Biblia dice: al que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿En dónde lo tienen que tener? En el corazón, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador personal, previo arrepentimiento. Y en esas sectas no hacen esto que debe de hacerse para que toda persona pueda recibir la salvación y la vida eterna. Se tienen que arrepentir y tienen que aceptar en su corazón, confesándolo con su boca y recibiendo en su corazón ¿a quién? A Jesucristo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, que dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si alguien que trae doctrina no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Vamos a ver 2 de Pedro 2, versículo 1. Es necesario estar atentos a lo que la Biblia dice y no recibir a gente que trae falsa profecía o falsa enseñanza aparentando que es verdadera. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Consecuencias de ser falsos profetas y ser engañados: destrucción repentina. ¿Cómo conocer a un falso profeta hoy en día? Por sus frutos y sus enseñanzas. No se sujetan a nadie o fingen sujetarse. No dan frutos de arrepentimiento. Buscan dinero, prestigio o fama y poder. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Así es, por sus frutos usted se va a dar cuenta de un falso profeta
y obviamente de su falsa profecía. Por estos motivos, creo yo, le debemos de dar mucha importancia a lo que dice el apóstol Pedro y estar más atentos a la palabra de Dios, porque ella es la palabra profética más segura y única, digo yo, y todos los pastores y verdaderos profetas. Dice Pedro que la palabra profética es como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas, que impide que la vida de una persona se llene de pecado. Es muy importante estar atentos y leer la Biblia una y otra vez. Por medio de ella está profetizado el futuro de los que hacen el mal y el futuro de los que hacen el bien. ¿Es necesaria la Biblia en su casa, hermano, hermana? ¿Es necesaria la Biblia? ¿Sí o no? Yo creo que sí. La palabra de Dios, la palabra profética, la Biblia, en una familia, pues claro que sí. Dice el libro de Proverbios 29, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, Biblia, el pueblo o iglesia o familia se desenfrena. No hay nada que les impida hacer toda clase de pecado o maldades. Yo me recuerdo que en casa nunca hubo una Biblia, por lo menos yo nunca la vi, y nunca vi a mis padres tener una Biblia, ni a mis hermanos, y era un desastre. Era un desastre, cada quien tenía sus propias actividades, pero cada quien tenía sus propios pecados ocultos, y era bien feo estar mirando que nomás se llegaba el fin de semana y cada quien se aprovechaba y para ir a disfrutar del vicio, del pecado, de estar con los cuates tomando. Yo me recuerdo que en casa no había Biblia y éramos muchos, éramos 14 hermanos. Yo me acuerdo que a veces estábamos jugando baraja o dominó, y me recuerdo que a veces ahí estaban las caguamas, ahí estaba la cerveza, ahí estaba la botella y cigarro tras cigarro, y a veces llegábamos y salíamos peleando entre hermanos, y yo veía a mi papá y a mamá pelear constantemente. Varias veces llevaron a la cárcel a mi padre. Yo miré a mis hermanos, algunos a lo mejor cometer algunos pecados, algunos ilícitos, y ellos me miraron a mí. No había Biblia en la casa. Y eso sucede cuando no hay Biblia en una casa, en una familia. Vive uno feo, horrible. Demasiada falsedad, demasiado pecado, demasiada maldad. Es feo. Quise recordar de esto y compartirlo con ustedes, porque a lo mejor algunos que están mirando y escuchando este mensaje, a lo mejor han menospreciado la Biblia, o no han querido tener una Biblia y no han querido comprometerse a leer la Biblia, o les han invitado a ir a un templo a escuchar la palabra del Señor, que es la Biblia, la palabra profética, y no han querido. Pues se están perdiendo una gran bendición. Es necesario tener una Biblia en casa. Es necesario tener la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha, porque la Biblia sirve para frenar la maldad, el pecado.
Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, sin Biblia, el pueblo o iglesia o familia se desenfrena. No hay nada que les impida hacer toda clase de pecado o maldades. Mas el que la tiene y la vive es bendecido o es bienaventurado. Aquí está escrito, esto es profético, no es una mentira. Aquí el Señor está profetizándote a ti y a mí que sin tener Biblia, el pueblo, la familia se desenfrena, mas el que tiene la Biblia y la guarda es feliz. Les he predicado acerca de las bienaventuranzas y les he dicho que el ser bienaventurado significa ser dichoso, ser feliz. Eso no llega por casualidad, llega a tu vida si tomas la Biblia, la palabra profética, la lees y la aplicas. Hoy en día, muchos de ustedes que están en casa podrían dar testimonio si es necesaria la Biblia en casa o no. ¿Cuántos de ustedes en casa podrían decir: desde que llegó la Biblia a la casa, desde que empecé a leer la Biblia, dejé el cigarro, desde que empecé a leer la Biblia, dejé de andar golpeando a mi esposa, desde que empecé a leer la Biblia, Dios me habló a través de ella, dejé de consultar con los brujos, desde que empecé a leer la Biblia, dejé de embriagarme, desde que empecé a leer la Biblia, dejé de robar, desde que empecé a leer la Biblia, dejé la pornografía, desde que empecé a leer la Biblia, dejé de robar, de ser soberbio, de ser mentiroso. Muchos de ustedes pueden dar testimonio de lo que la Biblia ha hecho en sus vidas. Hay quienes creen que solo los libros conocidos como profetas menores y mayores son proféticos. Pues no es así, amados o amadas. Quien tenía esa idea, déjeme decirle que no es así. Toda la Biblia es profética, es profecía. Por medio de ella podemos ver el futuro que le depara a cada quien. Aún las parábolas de nuestro Señor Jesucristo son proféticas. La de los dos cimientos, ¿qué te enseña? Ahí te dice claramente el futuro de lo que le va a suceder a los que oyen y lo obedecen. Son semejantes a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando golpeé sobre su casa los fuertes vientos y las fuertes corrientes, su casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Ahí habla de los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Serán como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra la casa, esta no va a caer porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye la palabra de Dios y no lo obedece es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra la casa, esta va a caer y va a ser grande su ruina. Ahí está el futuro profético de los que oyen y de los que no oyen. El trigo y la cizaña también es profético. Ahí dice quiénes son el trigo, quiénes son la cizaña. Lo que le va a pasar a los que son trigo y los que son cizaña. En ella está profetizado cómo le va a ir a los que aparentan ser cristianos si no lo son, y cómo le va a ir a los que verdaderamente son cristianos, a los que viven la palabra. En ellas está profetizado lo que le pasará a los que son obedientes y lo que le pasará a los desobedientes. Cómo les va a ir mientras están en la tierra y después cómo les va a ir cuando estén ante el trono de Dios para ser juzgados. Es importante, amado y amada, que estén atentos a lo que dice la Biblia, el libro profético más seguro,
Es muy importante estar atentos a lo que Dios te dice a través de la Biblia. Y si hay algo en lo que tú estás mal, tienes que corregirlo. Porque ahí también te dice que si no corriges, te va a ir como en la feria. Ahora, si después de que Dios te está hablando a través de la Biblia, una y otra vez que corrijas en algo y no te corriges, estás frito, hermano, estás frita, hermana, están fritos, jóvenes. Para concluir, quiere ver el futuro profético de profetas y de gente que ministra liberación y sanidad y que enseña la palabra de Dios, pero no vive en obediencia a Dios. ¿Quiere ver el futuro bíblico, profético? Vamos a ver Mateo 7 del 21 al 23 y con esto estoy terminando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí están las consecuencias o resultado de ser falsos profetas y de dar falsas profecías. Aquí está el resultado de dejarnos engañar, de que si pecamos no va a pasar nada, de que si pecamos nadie se va a dar cuenta y no va a suceder nada. Sí, van a pasar cosas. Aquí dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted se analiza de acuerdo a la Biblia, ¿cuál sería su futuro hoy? Y si después de analizarse se da cuenta que su futuro, de acuerdo a la profecía, es fatal, hoy usted puede hacer que cambie si tan solo se arrepiente. Aunque hoy su futuro, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que usted está viviendo, es ir a la ruina o al infierno, pues Dios no quiere que vaya allá. Dios lo ama y solo quiere que usted se arrepienta, y Dios quiere bendecirlo, Dios quiere salvarlo, Dios quiere que cambie su vida para bien. ¿Ustedes creen que cuando un hijo desobedece a papá y a mamá, y desobedece una vez, y desobedece otra vez, y desobedece otra vez, y no entiende de una forma u otra, y no entiende, usted que dice, cree usted que papá dice, pues que se vaya al infierno, que se muera? No, al papá le duele. El anhelo de un papá y de una mamá es que su hijo se arrepiente y se corrija para que le vaya bien. El anhelo de papá Dios es que usted se corrija. El anhelo de papá Dios es que usted tenga bendición. El anhelo de papá Dios es que usted sea bienaventurado. El anhelo de papá Dios es que usted no sufra nada y no le falte nada. Yo le voy a animar ahí donde esté en casa a que incline su rostro. Y si usted está en algún pecado, o si usted ha dejado de leer la Biblia, yo le voy a animar a que le pida perdón al Señor y retome la lectura de la Biblia. Dios le va a hablar a través de ella en algunas veces con tanta claridad que usted va a sentir el poder de Dios en su vida, porque la palabra de Dios es poder. Es que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, después de darles este tema, que oro, Señor, para que tu Espíritu Santo
se los enriquezca y tu Espíritu Santo les ayude a entender de forma muy clara por qué es importante el estar atentos a lo que tú les dices a través de la Biblia. Ayuda a mi hermano y a mi hermana a entender, Señor, la importancia de estar atentos a lo que te dice tu palabra y de entender lo que tú dices a través de tu palabra, porque a veces, Señor, a algunos se nos puede hacer difícil entender lo que tú nos dices a través de ella, y por eso yo clamo a ti para pedirte, Señor, que ayudes a mi hermano y a mi hermana a entender lo que tú le estás diciendo con tanta claridad, para que se corrija y para que tenga tu bendición. Señor, ten misericordia de nosotros y perdona el descuido que tenemos, porque no leemos tu palabra como tú esperas que la estemos leyendo. Perdónanos, Señor, porque a veces algunos nos hemos dejado engañar y hemos caído en jugar con tu palabra, hemos caído en valorar más otros libros y en valorar más otras enseñanzas que tu misma palabra. Perdona a quienes han valorado más otras enseñanzas y han hecho a un lado lo que tú dices a través de tu palabra. Perdona a aquellos que se han dejado llevar por su propia sabiduría y han hecho a un lado tu palabra. Perdona a aquellos que se han creído sabios en su propia opinión y han hecho a un lado tu palabra. Ten misericordia de quienes han caído en ese error y perdónales, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y perdona a aquellos que hoy a través de este mensaje pudieron entender que el pecado que están cometiendo les va a traer consecuencias, si no es que ya están sufriendo las consecuencias. Señor, ten misericordia de quien está en pecado y perdónale. Ten misericordia de aquellos que ya están sufriendo las consecuencias y perdónales, Señor, y ayúdales a resolver su problema. Ayúdales a sanar su relación económica, ayúdales a sanar físicamente, ayúdales a sanar emocionalmente, ayúdales a sanar sus relaciones familiares. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Está escrito en tu palabra que tu reino no solamente consiste en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. Y hoy estoy clamando a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre a los corazones de aquellos que están en casa. Ministrales, Señor, sanidad interior. Ministrales perdón. Ministrales amor. Llénalos de amor, Señor. Hazles sentir tu amor. A pesar de sus faltas, tú les amas, Señor, y tú perdonas. Sánales, Señor. Levántales, libera, Señor, a aquellos que están siendo oprimidos por algún demonio, algún espíritu, libéralos, te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, sánalos. Aquellos que tienen una necesidad económica o de trabajo, Señor, hazle llegar la bendición en esta semana, te lo suplico, hazle llegar la bendición. Tú eres todopoderoso y tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y está escrito que todo cuanto pidamos al Padre en oración creyendo lo recibiremos. Ora a ti, Señor, para pedir que bendigas a mi hermano, a mi hermana. Bendice aún a las personas nuevas que están escuchando este tema. Bendíceles, Señor, y ayúdales a entender por qué es importante tener una Biblia en casa, para frenar la maldad y corregir todo lo que está mal ahí. Señor, ayúdales a entender a los nuevos. Y obra con tu Espíritu Santo para que pronto, en cuanto nos permitan reunirnos nuevamente, pueda llegar todas esas personas que están escuchando estos temas, puedan llegar a ti, Señor, y puedan venir y recibir un tema que va a servir para corregir cosas en su familia, en su casa, y les vaya bien, Señor. Llegue tu bendición a ellos, no por casualidad, sino por oír tu palabra y vivir tu palabra. Pero es necesario que ellos le escuchen. Señor, oramos, Señor, para que tu obra siga creciendo y la gente se siga salvando y tu pueblo siga recibiendo su bendición, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Tú eres un Dios de sobrenatural y tus promesas tú las cumples, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y esté atento a lo que la Biblia dice y haga lo que la Biblia dice. El Señor les bendiga.